Sí, doctora. Los podocitos en el polo basal, miren, acá, esto es esquemático, pero vamos a verlo bien, ¿ya? Miren, se dan cuenta que este es el capilar fenestrado, acá están las fenestras en su pared, ¿no? Y la membrana basal totalmente íntegra, porque ahí no presenta poros fenestras. Luego yo tengo acá a mi podocito íntimamente adherido. Miren, este podocito en su polo basal va a emitir prolongaciones primarias y secundarias que van a abrazarse con sus similares, cubriendo toda la membrana basal, ¿ya? Entonces, estas prolongaciones son los pedicelos. Entonces, estos abrazan a toda esta célula endotelial, miren, y va a dejar espacios entre ellos. Esos espacios, estas ventanas, que van a corresponder más o menos a unos 400 amperes de diámetro, van a estar cubiertas por la membrana de filtración, de 70 amperes de espesor, ¿ya? El citoplasma de los podocitos va a presentar aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias, ¿ok? Entonces, estos podocitos son los que van a formar la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que están íntimamente adheridas a las células endoteliales. Y las membranas basales, miren, las membranas basales que van a constituir la membrana de filtración. Y aquí la vemos mejor. Miren, el pedicelo, los pedicelos del podocito están abrazando a esta célula endotelial, ¿no? Y van a dejar entre pedicelo y pedicelo la membrana de filtración, que va a cubrir toda esta zona, ¿ok? Y aquí vamos a tener entonces esta membrana que es la encargada de filtrar todo el componente sanguíneo que trae este capilar glomerular para salir hacia el espacio de Bowman, ya todos los detritus, todos los productos tóxicos. Y la sangre completamente filtrada va a salir por el capilar linfático, por el capilar, la arteriola aferente, eferente glomerular. Aquí tenemos entonces, aquí yo tengo la luz de mi capilar, aquí yo tengo la célula endotelial, aquí yo tengo la membrana basal, y aquí yo tengo a mis podocitos con sus pedicelos. Entonces, entre pedicelo y pedicelo, esta hendidura está cubierta por la membrana de filtración, que es la que va a llevar a cabo la filtración glomerular. La filtración glomerular. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Chicos, ¿vamos bien? Muchachos, respondan. Sí, doctora. Sí, doctora. También vamos a tener entonces los capilares glomerulares. ¿De dónde se originan los capilares glomerulares? De la arteriola aferente glomerular, que nuevamente vuelven a unirse para formar la arteriola eferente glomerular. ¿Ya? Les decía hace un rato, ahora les vuelvo a decir, que este es el único lugar de nuestro organismo entre donde una arteriola se capilariza y vuelve a formar otra arteriola. ¿Ya? ¿Ello por qué? Porque como aquí se va a llevar a cabo la filtración glomerular, la presión arterial tiene que ser mayor. Entonces, este es el único lugar en donde la presión del capilar es mayor que la de los capilares sistémicos, ¿ok? Para poder llevar a cabo la filtración del plasma de la sangre que ingresa con el capilar, con el arteriola aferente glomerular, ¿ok? La arteriola aferente glomerular es de tipo muscular. Es de tipo muscular, nace de la arteria interlobular. Antes de penetrar en el glomérulo, mire, antes de penetrar por el polo vascular del glomérulo, las células de su capa media se modifican. Esas células musculares de la capa media se modifican, se tornan epitelioides, ya toman una forma cuboidal. Y en su citoplasma voy a encontrar muchas granulaciones, muchos granulitos, ¿ya? Estas células modificadas de la capa media de la arteriola aferente glomerular van a formar las células yuxtaglomerulares, que van a producir renina. Estas células van a estar muy cerca a la luz, pero no van a comunicarse directamente, por lo que su secreción llega a la sangre por difusión.
por difusión a través del endotelio vascular. No hay un producto, no hay un conducto, solamente salen por difusión. Esta renina producida por las células yuxtaglomerulares. ¿Y dónde se originan las células yuxtaglomerulares? Son células modificadas de la capa media de la arteriola aferente glomerular. ¿Dónde? En el polo vascular del glomérulo renal. No están en cualquier lugar, no están acá, están aquí, en esta zona del polo vascular, que va a estar en íntimo contacto con estas células del tubo contorneado distal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos lo vamos entendiendo? ¿Ya? Porque aquí se está formando el aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Estas células modificadas del tubo contorneado distal, estas que están mirando al glomérulo renal y que tienen íntimo contacto con las células yuxtaglomerulares, van a conformar la mácula densa. Y ambas están sostenidas por un pedículo de tejido conectivo, que son las células mesangiales extraglomerulares. Y todo esto va a conformar el aparato yuxtaglomerular, ubicada en el polo vascular del glomérulo renal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro? Hasta aquí vamos avanzando, ¿ya? Porque ahora vamos a explicar qué es la renina, qué es el aparato yuxtaglomerular, para qué sirve, porque tiene una función importante. La adventicia de la arteriola aferente glomerular al ingresar al glomérulo se fusiona con la lámina basal de la hoja parietal de la cápsula de Bowman y se va a dividir, van a dar origen de 3 a 5 ramas que corresponden a los capilares glomerulares, que luego van a confluir y van a formar la arteriola eferente glomerular. Los capilares glomerulares están tapizados por un endotelio vascular formado por un epitelio simple plano, que reposa sobre su membrana basal, que es la misma que da soporte en su cara opuesta al epitelio de la hoja visceral, a los podocitos, que van a conformar entonces la lámina basal común, que viene a ser la membrana de filtración. ¿Ok? El citoplasma de las células endoteliales presenta poros, ventanas o fenestras de aproximadamente 600 Armstrong de diámetro. Los capilares glomerulares van a estar soportados, sostenidos por un tejido conectivo que va a constituir el mesangio. Este mesangio es de origen mesenquimal y además de servir de sostén, van a tener funciones, propiedades fagocitarias, que va a permitir limpiar y eliminar cualquier sustancia, cualquier producto que quede acumulado en la membrana de filtración. Esta membrana de filtración puede fibrosarse. Y esto es lo que va a dar origen a una serie de problemas a nivel renal, las insuficiencias renales agudas o insuficiencias renales crónicas. Y si ya no hay filtración, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a poder eliminar la urea? ¿Vamos a poder eliminar el amoníaco? No, no, definitivamente no. Y eso es lo que va entonces a intoxicar nuestro organismo. Es lo que caracteriza la insuficiencia renal. ¿Ya? Esto es bastante frecuente en algunas patologías, como el lupus eritematoso sistémico, o como la diabetes mellitus, se daña la membrana de filtración y ya no voy a tener filtración glomerular. El organismo se intoxica con tanto metabolito tóxico, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Una diálisis. Y si al final ya no tenemos a veces ni función, buscando el trasplante, porque ese riñón ya no está funcionando, ya no está realizando su función de depuración, de filtración de la sangre para eliminar estos metabolitos tóxicos. ¿Todo claro entonces con el glomérulo renal, con los capilares glomerulares, con el polo urinario, el polo vascular? ¿Todo claro? ¿Sí, chicos? Muchachos. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no les haya quedado claro? Para pasar a estudiar los tubos renales, ¿ya?
Entonces, ¿dónde se originaba el tubo contorneado proximal? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Dónde se En el originaba el polo tubo basal. Polo urinario. En el polo urinario. Allí, el epitelio que tapiza la hoja parietal de la cápsula de Bowman se continúa con el tubo contorneado proximal. El tubo contorneado proximal solamente lo voy a ubicar a nivel de la corteza renal. Tiene una longitud aproximada de 14 milímetros por 40-60 micras de diámetro. Va a ocupar casi la mayor zona de la corteza. Miren acá, vamos a mirar esto. Miren acá, miren esta de acá, que es la misma que esta de acá, y que es la misma que esta de acá, ¿ok? Pero vamos a mirar esta. Está tapizado por un epitelio simple, es decir, una sola hilera de células de forma piramidal, pero el vértice, que está dirigida hacia la luz, está rota, de modo tal que la luz es completamente irregular. Miren, la luz es irregular. El núcleo vesiculoso ovoide central y el citoplasma muy acidófilo. En el polo apical va a presentar un ribete en cepillo, que está constituido por microvellosidades altas. En el citoplasma, con mitocondrias abundantes, lo cual quiere decir que este tubo renal va a necesitar mucha energía para poder ir llevando a cabo un intercambio de sustancias a través de su pared, ¿ya? Va a presentar el núcleo vesiculoso central, un aparato de Golgi bien desarrollado, ubicado siempre en el polo apical. ¿Cuál es la función del tubo contorneado proximal? Reabsorber el 80% del sodio, el cloro y agua de este componente que está fluyendo por la luz. Entonces, va a reabsorber sodio y agua y cloro, glucosa y aminoácidos. ¿Okay? Entonces, al espacio de Bowman salieron muchas cosas que pasan al tubo contorneado proximal, pero ese tubo contorneado proximal se encarga de reabsorber. ¿Qué reabsorbe? 80% de sodio y agua, cloro, glucosa y aminoácidos. ¿Okay? Entonces, miren, va a tener una intervención muy importante en el componente que luego se va a eliminar a través de la orina. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de la hormona antidiurética, cuando hablábamos de ¿qué otra hormona? De la aldosterona, hablábamos del balance hidroelectrolítico a nivel de los tubos renales, ¿recuerdan? Pues bueno, aquí está interviniendo. Como estamos hablando de sodio y agua, aquí están interviniendo la aldosterona, chicos, la aldosterona. El asa de Henle. Entonces decíamos, del polo urinario sale el tubo contorneado proximal, da varias vueltas y se dirige hacia la zona medular. Se continúa con el asa de Henle. El asa de Henle va a tener un trayecto rectilíneo descendente en un rayo cortical y después de un recorrido de longitud variable, va a dar un giro de 180 grados para volver a subir hacia la zona cortical hasta alcanzar su propio glomérulo, pero en el polo opuesto al polo vascular. Ya se dirige hacia el polo vascular y se va a ubicar entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Okay? Entonces, aquí, en este punto, va a dar origen a la mácula densa, que es el punto de origen del tubo contorneado distado. No olvidemos que el asa de Henle tiene dos porciones, delgada y gruesa. Este es el asa de Henle gruesa, asa de Henle gruesa, asa de Henle gruesa. ¿Ya? El asa de Henle gruesa está tapizada por un epitelio cúbico simple, pero estas células son cúbicas pero muy bajas, de modo tal que el núcleo no es central. El núcleo sale como que sale y toca el polo apical. ¿Okay? Y esto es característico de esta estructura, del asa de Henle gruesa. Miren, el núcleo, como no es muy ancha, como no es cúbica, sino es cuboidal, parece un cubo, el núcleo va a orientarse hacia el polo apical. ¿Okay? Asa de Henle gruesa. Vamos a avanzar un poquito.
En el asa de Henle tenemos la porción delgada y la porción gruesa. La porción delgada es la que tiene el trayecto descendente y es la que va a dar un giro de 180 grados y vuelve a subir. Y se continúa con el asa de Henle gruesa, que es la que va a llegar al polo vascular y se va a ubicar entre la arteriola aferente glomerular y la arteriola eferente, dando origen al tubo contorneado distal. ¿Eh? El asa de Henle delgada tiene un diámetro externo de 14 a 20 micras. Está tapizado, miren, por células epiteliales planas, cuyos núcleos hacen prominencia a la luz. Núcleos vesiculares. Miren, está tapizado por un epitelio plano, pero los núcleos son vesiculosos, no son núcleos aplanados. Entonces salen, hacen prominencia hacia la luz. Asa delgada de Henle. Estas células se apoyan sobre una lámina basal que tiene contacto con los capilares sanguíneos. El citoplasma tiene una estructura simple, va a tener escasas mitocondrias, lo que insinúa que la función del asa delgada de Henle es solamente de diálisis pasiva, solamente transporte del componente. ¿Okay? No va a llevar a cabo, a través de sus paredes, no se va a llevar a cabo ningún proceso de excreción o de reabsorción. El asa de Henle gruesa tiene primero un recorrido medular, ¿no? ¿Por qué? El asa de Henle delgada, miren, llega, baja, 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 da un giro de 180 grados, sube por la zona medular, por eso es que tiene un recorrido medular primero, y luego llega a la corteza, al polo vascular del glomérulo donde se ha originado. Está tapizado por un epitelio de células cuboidales, con un núcleo esférico y un citoplasma muy parecido al tubo contorneado distal, con luz redondeada. En el polo basal presenta abundantes mitocondrias y una membrana celular con numerosos pliegues, característico de células que van a tener función de bomba de sodio y potasio. ¿Okay? Entonces, esta asa de Henle gruesa también va a intervenir en el metabolismo hidroelectrolítico, reabsorción de sodio, agua y eliminación de potasio, bomba de sodio y potasio. El tubo contorneado distal. ¿Dónde se originaba el tubo contorneado distal? A ver quién me dice. ¿Dónde se origina el tubo contorneado distal? ¿Dónde se originaba? ¿Quién me dice, chicos? A ver, respondan, respondan. Polo vascular. En el polo vascular, así es. Y su primera porción va a tener en íntimo contacto con las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente glomerular y van a formar el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Luego de ahí ya sale, ¿y a dónde va a desembocar? ¿Dónde desemboca el tubo contorneado distal? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde desemboca el tubo contorneado distal? ¿Recuerda? ¿En qué tubo? En el tubo colector. Muy bien, en el tubo colector, localizado en el rayo cortical o rayo medular. No se olvide. Entonces, el tubo contorneado, y es este de acá, miren, es este de acá. ¿Lo ven, lo 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 ven? ¿Ya? ¿Y este qué cosa será? A ver, ¿quién me dice qué es eso? Un premio le doy. Le pongo una carita feliz. ¿Qué estructura es la que estoy señalando? El tubo contorneado proximal. Muy bien, tubo contorneado proximal. Miren, células de forma piramidal, citoplasma acidófilo, núcleo vesiculoso central. Y la luz irregular. ¿Por qué? Porque es como si le hubiera roto la puntita a estas celulitas. Entonces, siempre la luz va a ser irregular, siempre, ¿ya? Aquí hay otro, tubo contorneado proximal, luz irregular y citoplasma muy acidófilo. Células piramidales, ¿ok? Ahora, ¿qué caracteriza el tubo contorneado distal? El tubo contorneado distal está tapizado por un epitelio cuboidal, ¿no? Las células no son cúbicas, son cuboidales, son menos altas, ¿ok? Ya no presenta ribete en cepillo. Va a presentar interdigitaciones en la membrana basal y presencia de mitocondrias largas a nivel del polo basal, ¿ok?
va a tener un recorrido en la corteza y va a desembocar en el tubo colector. Miren, estas celulitas, aquí yo veo los núcleos equidistantes, pero casi no estoy viendo muy claramente las definiciones entre célula y célula. Por eso es que siempre decimos que parece un collar de perlas, porque los núcleos están equidistantes, núcleos vesiculosos redondos de posición central, tubo contorneado distal, ¿ok? A ver, vamos a ver acá, a ver nuestros hermosos ojitos que empiecen ya a distinguir estructuras. Aquí, ¿qué estructura es esta de acá? ¿Qué es? ¿Quién me dice? Ya pues chicos, participen. ¿Qué es? Paco, ¿estás Paco? Sí, Paco, sí, profesora. ¿qué estructura estoy señalando? Glomérulo renal. Muy bien, el glomérulo renal. Acá están los capilares glomerulares, más propiamente. Esto de acá, ¿a qué corresponde? Saletti. Sí, doctora. ¿Cuál? ¿Qué estructura estoy señalando? Al espacio. ¿No? ¿Qué estoy señalando? ¿Mm? ¿Qué estoy demarcando? ¿Mm? No llegó a Lámina parietal. la hoja parietal, no es lámina, hoja parietal de la cápsula de Bowman, completo. Aquí yo tengo mi hoja, mi espacio de Bowman, Y aquí, a ver acá, ¿qué estructura señala el puntero? A ver, le vamos a preguntar a peso. Es Peso. el asa gruesa de Henle. A ver, Natalie Rodríguez Robles. Natalie. Natalie, ¿está? Sí, sí, doctora. ¿Qué estructura señala el puntero? A ver, te la voy a sacar. Mírala bien, todo esto de acá. ¿Qué cosa es? El túbulo contorneado. ¿Pero cuál? ¿Hay dos? El distal. ¿Qué opina Romaní? No, Romaní no estaba. Acá, me voy arriba. Mesares. Fiorella. Sí, doctora. Estructura. Mírenlas, pues, citoplasma acidófilo, núcleo vesiculoso central, luz irregular. El proximal. Tubo contorneado proximal, ¿ok? Y esta de acá, ¿qué será? Que es lo mismo que esta de acá, que es la misma que esta de acá. ¿Qué estructura señala el puntero? Ita. El tubo contorneado distal. Muy bien. Miren, como un collar de perlas. ¿Puedo ver los bordes entre celulita y celulita? No. Veo los núcleos equidistantes, ¿no? No son células cúbicas, son células cuboidales con núcleos equidistantes y los bordes no son claramente definidos. ¿Cierto? ¿Sí? A ver, hace un rato, vamos a ver nuevamente mi tubo contorneado acá. Miren, esto de acá es el asa de Henle gruesa. Miren, la luz está bien delimitada y los núcleos están hacia el polo apical, porque las células son cuboidales. Pero acá sí el borde está bien delimitado, ¿no? El borde, miren acá, el borde está bien delimitado. Núcleos vesiculosos en el polo apical, ¿ok? Y aquí mi asa delgada de Henle, ¿no? Tapizados por células epiteliales, pero con núcleos vesiculosos, lo cual me va a permitir diferenciarlas de un capilar sanguíneo, porque en el capilar sanguíneo las células endoteliales tienen núcleo aplanado, alargado. En cambio acá no.
Acá son núcleos vesiculosos que salen hacia la luz. ¿Ok? A ver, acá. Hagan un esfuerzo con sus ojitos. ¿Qué estructura señala el puntero? Voy a preguntarle a Campos, Gabriela. Campos, Gabriela. Gaby, ¿estás? ¿Estás o no estás? Una. Creo que no está. Gabriela Campos no está, ¿no? Ita, no. Inocente. Inocente. Sí, doctora. ¿Qué estructura señala el puntero? Miren, miren, mira. ¿Qué es la misma que esta? 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 ¿Mm? Túbulo contorneado proximal. Muy bien, tubo contorneado proximal. Miren, las células son piramidales, pero la puntita, el vértice está roto, dándole un aspecto de luz irregular. El núcleo vesiculoso de posición central y el citoplasma muy acidófilo, muy teñido, muy acidófilo. ¿Ok? Nos vamos hacia la zona medular. Allí que estoy señalando. A ver. Acá. Tarán, tan, tarán, tarán, tan, tarán. A ver, acá. ¿Qué es esto de acá? Mírenlo acá, miren acá. Esta de acá, esta estructura. ¿Qué estructura será? ¿Mm? ¿Qué estructura? Porción delgada del asa de Henle. Claro, miren este núcleo, miren este núcleo vesiculoso. Ya no es un núcleo apanado, es un núcleo vesiculoso. Asa delgada de Henle. ¿Y esta de acá qué será? ¿Mm? Que es la misma que esta de acá. Miren. Asa de Henle gruesa. Asa gruesa. Si ustedes se dan cuenta que hay una célula, no es cúbica, es cuboidal, pero el núcleo hacia el polo apical, hacia el polo apical. Aquí hay otra, miren, ve, qué bonita, ¿ok? ¿La ven? ¿Pueden distinguir todos, chicos? ¿Sí? Sí. Asa gruesa. ¿Y esta de acá, qué será? Delgada. Ahora Asa muy delgada. bien. Doctora. Miren el núcleo es vesiculoso y sale hacia la luz, ¿no? Diferenciándola con un capilar que tiene núcleo aplanado, ¿ok? Hasta aquí vamos bien entonces. Miren, ya hemos distinguido tubo contorneado proximal, hemos distinguido asa delgada, asa gruesa y tubo contorneado distal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya estamos en este momento bastante claros. Deberíamos hacer la práctica, creo, ya, para que se termine de fijar los conceptos. Aquí, nuevamente, acá. A ver, esto de acá, ¿qué estructura será? Tubo contorneado distal. A ver, ¿están de acuerdo? Le voy a preguntar a Lázaro. Lázaro, Sí, doctora. no me responda. ¿Qué estructura señala el puntero? Esta de acá. ¿Mm? ¿Qué será? Primero el citoplasma. El citoplasma es muy acidófilo. Núcleos vesiculosos. ¿Cómo es la luz? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo es la luz? Irregular. Entonces, ¿qué será? Túbulo contorneado proximal. Muy bien, tubo contorneado proximal. ¿Y ese de acá, qué será? Que es lo mismo que el que está acá, que es lo mismo que el que está acá. ¿Mm? ¿Qué estructura? El distal, ¿no? Tubo contorneado distal. ¿Quién es el que me contesta? ¿Quién me está contestando? Briseño, doctora. Muy bien, Pierangelo, muy bien. Qué lindo, qué bueno. Ya, ¿se dan cuenta, chicos? Quiero que, por favor, salgan claros el día
de hoy de todas estas estructuras. Quiero que salgan claros. Si alguien no lo termina de entender, yo se los voy a decir. Ya yo les voy a explicar. Seguiremos viendo hasta que aprendamos. ¿Ok? ¿Todos lo están viendo? Chicos, Sí, doctora. Jiménez, Fiorella, ¿estás? Sí, doctora. Ya. ¿Lo estás entendiendo, Fío? Sí, sí, doctora. Ya, perfecto. Aquí, nuevamente, mis glomerulitos. Si todos los glomérulos, ¿qué zona será? ¿Médula o corteza? ¿Dónde están ubicados los glomérulos? En la corteza, en la corteza, ¿ya? Aquí están los tubos colectores, pero creo que hay una imagen mejor, más bonita. Tubo colector. ¿El tubo colector forma parte de la nefrona? No. No. No forma parte de la nefrona, pero también participan en la formación de la orina. No solamente van a ser tubos excretores, también van a formar parte de la nefrona. Pregunto, ¿dónde está ubicado el tubo colector? Zona medular. En las... ¿Pero en qué parte, pues? ¿En qué parte? ¿En el rayo cortical o rayo Rayo medular. Muy bien, allí están. Ahora, un tubo colector recibe a una sola nefrona o a varias nefronas. Varias. Varias nefronas, así es. ¿Y qué parte de la nefrona llega al tubo colector? El tubo contorneado distal. Muy bien, tubo contorneado distal, fabuloso, chicos, qué lindo. Mire, son preguntas de examen, ¿ah? Son preguntas de examen. Ustedes saben que todo lo que hacemos acá, todo viene al examen, ¿no? El examen es solamente eso. Vamos colectando los conceptos más importantes. ¿Okay? El tubo colector tiene un recorrido rectilíneo, paralelos entre sí, ubicados en los rayos corticales o rayos medulares, y luego van a penetrar en las pirámides de Malpighi. Al final de su recorrido, se unen entre sí para formar los tubos papilares de Bellini, que desembocan en el vértice de las papilas renales. El tubo colector, cuando inicia su recorrido, tiene un diámetro de 50 micras, pero al llegar a la papila ya alcanza los 200 micras. O sea, cuando ya se convierte en tubo papilar de Bellini, porque el tubo colector va a desembocar en el vértice de las papilas, pero ya como tubo papilar de Bellini. Entonces el diámetro es mucho más ancho. El epitelio que lo tapiza es un epitelio cúbico y luego es cilíndrico en los tubos papilares de Bellini. Miren esto, ¿cómo lo voy a distinguir? La membrana celular es nítida, o sea, cada celulita está claramente delimitada. Como es una célula cúbica, el núcleo vesiculoso central, un citoplasma claro, ¿ok? Carecen de microvellosidades en el polo apical y su citoplasma es pobre en organelas. También podemos, entre células claras, en el tubo colector, podemos distinguir algunas células un poquito más oscuras que van a tener mayor cantidad de organelas, especialmente mitocondrias, con algunos repliegues en su polo basal. Y aquí los tenemos, miren, esta es una imagen, por si acaso es una imagen de histología, no es ¿cómo se llama? Un dibujito. Los dibujitos están acá, miren, estos son los tubos colectores. Los tubos colectores. Los tubos colectores, miren, van a estar tapizados por un epitelio cúbico, donde cada celulita va a estar, miren, cada celulita está claramente delimitada. Un cubo, otro cubo. Núcleos vesiculosos, redondos centrales, el citoplasma muy claro. Tubo colector. ¿Lo pueden distinguir, chicos? ¿Pueden? Entonces, ¿la puedo confundir con otra estructura? No, cada estructura tiene sus propias características histológicas. Y aquí lo que más me va a evidenciar es esta claridad entre celulita y celulita. Ya yo puedo delimitar el borde de una célula, el borde de otra célula. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver, chicos? Muchachos, respondan. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Perfecto. Acá ya para ubicarnos, ¿ya? Miren, aquí yo tengo mi glomérulo renal con sus capilares glomerulares. Aquí, en este polo, ¿qué polo es el que da origen a los tubos renales? ¿Qué polo? ¿Qué polo? El vascular. ¿Qué polo? No,
El tubo renal, ¿en qué polo se origina? Acá, donde estoy demarcando. Miren, acá está. El urinario. Polo urinario, que da origen al tubo contorneado proximal. Da varias vueltas y luego se dirige a la zona medular. Y ahí se continúa con el asa delgada de Henle. Miren, miren el asa delgada de Henle, que va a la zona medular, da un giro de 180 grados, vuelve a subir y se continúa con el asa gruesa de Henle. Esta asa gruesa de Henle llega al mismo glomérulo, pero ¿a qué polo? ¿A qué polo? Vascular. Muy bien. Allí, entre la arteriola aferente glomerular y la arteriola eferente, da origen al tubo contorneado. ¿Qué tubo contorneado? Distal. Distal, que desemboca ¿dónde? En el tubo colector. Muy bien. En este tubo colector, miren, desemboca un tubo contorneado distal de una nefrona, otro tubo contorneado distal de otra nefrona, otro tubo contorneado distal de otra nefrona y de otra nefrona. Y todo esto es lo que corresponde al concepto de lobulillo renal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Muchachos. Ya, muy bien, perfecto. Y aquí tenemos el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, ¿dónde estaba ubicado? ¿Dónde estaba ubicado? En el polo vascular. En el polo vascular. Entonces ahí yo estoy viendo que está llegando la arteriola aferente glomerular y su capa media, las células de la capa media se modifican para formar las células yuxtaglomerulares. Mira, ve, situadas en la capa muscular del arteriola aferente, antes de su ingreso al interior del glomérulo, o sea, antes que se capilaricen. Estas células de la capa muscular modificada se tornan en células epitelioides, cuyo núcleo es muy prominente y el citoplasma va a presentar gránulos que van a contener renina. Ahora, en ese mismo polo vascular llega el asa gruesa de Henle, se ubica entre la arteriola aferente y eferente y va a dar origen al tubo contorneado distal. Las células del tubo contorneado distal, la cara del tubo contorneado distal que mira hacia el polo vascular y está en íntimo contacto con las células yuxtaglomerulares, se modifican, se tornan epitelioides y van a conformar la mácula densa. Aumentan los núcleos, se tornan más basófilos. La mácula densa. ¿Cuál es la función de la mácula densa? Esta mácula densa va a encargarse de detectar cambios en la concentración de sodio del líquido que fluye por la luz del tubo contorneado distal.